Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas las personas que están con nosotros. Decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Y bueno, a esta hora ya pues vamos a dar inicio y para eso les vamos a decir que agachen sus cabecitas y empecemos orando. Ahí donde están. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Papito amado, primeramente, Señor, darte toda la honra, la gloria, el poder y la victoria, Señor. Sin ti no se puede absolutamente nada. Solamente tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre amado, que tú el día de hoy tomes control, Señor, de nuestras vidas. Tomes control, Señor, de lo que vamos a decir. Ilumina tu palabra, papá. No queremos hablar de lo nuestro, sino lo que tú tienes, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestros corazones, bienvenido eres, Señor, a todo lo que tengamos que hacer. Papito amado, te pedimos con todo el corazón que tú hoy me llenes, Señor, de tu unción, nos llenes, Señor, de tu unción y que nos enseñes, Señor, a hablar tu palabra. No queremos hablar de lo nuestro, sino de lo tuyo, papá. Gracias, Padre amado, por este precioso día y te pedimos, Señor, con todo el corazón que tú tomes control, Señor, de cada persona, de cada vida que esté escuchando ahí, Señor. Agarra sus oídos espirituales, agarra su vida en el nombre de Jesús. Jamás y hoy me bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestra vida, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda oposición, toda fortaleza, todo demonio inmundo se va al abismo en el nombre de Jesús Hamasía. Sueltas nuestras vidas, sueltas nuestras mentes, te atamos y te echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, y en este día, Señor, vamos a iniciar contigo, Señor, esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo lo que vayamos a decir. Y pon, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús Hamasía. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya ahí en esta noche iniciamos ya la reunión y recordarles pues que el día de ayer hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, hablando de cosas pues muy hermosas. El día de ayer pues hablábamos acerca de Efesios, veíamos pues que todos hemos sido diseñados con un propósito, que pues en esencia somos espíritu, decíamos, y que Dios desde el principio pues tiene planes y propósitos para nosotros y que Él quiere cumplir esos planes y esos propósitos en cada una de nuestras vidas. Así que hemos estado hablando acerca de eso, pero pues también entendiendo que pues cada uno de nosotros pues tiene que empezar a vivir de la manera que Dios le ha dado, pues porque en algún momento va a tener que dar cuentas a Dios, cuando pues esté delante del Padre y tenga que dar cuentas de todo lo que está haciendo, de todas las obras que ha hecho, y va a tener que responder pues ante el tribunal de Cristo todo aquello. Así que pues hemos estado hablando acerca de eso, hablando acerca de todo lo que pues representa lo que decíamos bien en Efesios, y pues que Dios quiere que en este tiempo nosotros pues de verdad podamos seguirle y servirle, entendiendo de que pues Él nos ha dado un libre albedrío, que tenemos pues ese propósito, ¿no? Nos había predestinado para ser hijos suyos, ser adoptados hijos suyos, que tenemos ese propósito, que tenemos toda pues el potencial para eso, pero que no es automático, sino que pues esto hay que hacerlo y depende de cada uno, porque definitivamente algo que Dios no hace es obligarte. Él respeta el libre albedrío y pues Él da a cada uno según lo que cada persona va queriendo o pues va decidiendo. Entonces hablábamos acerca de eso y pues el día de hoy vamos a continuar con más cosas. Pero bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. De la misma manera que todas las noches, queremos entregar nuestras bocas al Espíritu Santo, nuestras lenguas, todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a pensar, todo lo que vayamos a sentir, queremos ponerlo delante de Él para que Él sea el que utilice nuestras vidas para poder aprender algo más que nos enseña a nosotros y nosotros también podamos enseñarles a todos ustedes.
Amén. Bueno, pues sí le vamos a pedir al Eterno que de verdad tome nuestras vidas, tome nuestras bocas para poder hablar acerca de su palabra, pues su palabra nos dice que es pues más dulce que la miel. Y esa es una verdad pues muy buena, porque pues su palabra empieza a llenarnos de vida. Sin su palabra pues no podríamos absolutamente nada, pero pues encontramos en su palabra tantas cosas, tantas buenas cosas que Dios nos dice, que solamente con Él podemos pues avanzar, solamente con Él podemos hacer las cosas, ¿no? Y pues en este tiempo vamos a seguir hablando acerca de las cosas de Dios, acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque pues Dios nos va hablando al corazón, nos va hablando a cada uno de nosotros, nos va hablando hasta lo profundo de todo nuestro ser, ¿no? Y en este tiempo pues Él quiere enseñarnos muchas, pero muchas cosas, y que tengamos también oído, ¿no? Para poder aprender todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque muchas veces pues nosotros no estamos como que atentos a lo que tiene la voz de Dios, y pues en este tiempo necesitamos definitivamente hacer pues la voluntad de Dios. Vámonos a Josué 7 y tenemos lo siguiente. Josué 7 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, porque hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Uy, qué tremendo y qué complicado. Bueno, vemos pues una historia tremenda, pero que pues nos va a enseñar el día de hoy muchas cosas. Y pues vamos a verlo detenidamente y vamos a ir viendo este asunto. Bueno, pues para entender todo esto, pues tenemos que irnos un poquito viendo lo que pues decía en el anterior capítulo, porque pues resulta que el pueblo de Israel ya había entrado a la cabeza de Josué y habían entrado a Jericó, y cuando estaban pues ya en Jericó, pues Dios les había dado órdenes específicas de lo que debían hacer, cómo debían gritar, cuántas vueltas debían dar, qué debían hacer, pero pues también les había dicho de que todo lo que iban a hacer tenía pues una serie de cosas que debían haber hecho, que pues no tengan nada de ese lugar, porque en el versículo 6-17 les dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y pues eso era lo que tenían, que no tocar nada. Lo único que podían guardar pues estaba en el 19, dice lo siguiente: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Pero bueno, pues empiezan a hacer todo lo que tenían que hacer, pero quisiera que entendamos bien esto. Cuando ellos tenían que estar, pues había algo que no debía hacerse. ¿Qué era lo que no debía hacerse? Pues toda la ciudad se había quedado anatema. Y creo que eso es pues algo que tenemos que hablar el día de hoy, porque pues lo que nos está diciendo en este tiempo es de que les había dicho el pueblo de Israel que podían entrar, que tenían que hacer, pero que todo lo que estaba ahí se iba a volver anatema a Jehová. La ciudad, será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en la casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. ¿Qué se tenía que hacer? No tocar ni tomar cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esa era la orden. Qué tremendo, pues en este día a empezar a hablar acerca de esto. Pero pues vemos que había alguien que había tocado pues esto que nos está diciendo. Por toda la ciudad se había vuelto anatema. Bueno, si revisamos bien esta parte, Dios les había dado una orden, ni siquiera una orden, una serie de órdenes específicas para lo que tenían que hacer. Si se pudiese revisar todo el capítulo 6, les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer, les dice cómo van a ir, quiénes van a ir delante, los sacerdotes adelante, el arca delante
de los sacerdotes, les dice cuántas vueltas iban a dar cada día, el séptimo día tenían que dar 7 vueltas, les da prácticamente una serie de órdenes que tenían que cumplir al pie de la letra. Y cuando llega esta parte en la que les dice que cuando entren y tomen la ciudad, todo lo que había en la ciudad iba a ser anatema, y que nada de ahí tomen ni toquen. Generalmente lo que se hacía en los ejércitos era que después de que se ganaba una guerra, se recogía el botín, se recogían todas las joyas, se recogían todas las armas, se recogía todo lo que había de valor del ejército que había sido derrotado. Y en este caso Dios les da una orden específica, que no recojan nada, que no tomen nada, excepto las cosas que eran de oro y de plata y de bronce, que podían ser santificadas. Pero de todo lo demás no podían recoger nada, y era una orden explícita. Es más, cuando les recalca en el versículo 18, les dice, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. Incluso les dice lo que iba a pasar, porque les dice, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y creo que es bien importante que cuando Dios nos da una orden, hay que cumplirla al pie de la letra. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, pues se les había dado una orden muy específica, y en este caso es anatema. Pero ¿qué será anatema? Cuando empezamos a ver esta palabra, pues anatema, vemos que definitivamente significaba que era algo apartado, separado, maldito. En varias traducciones está así como eso, porque pues les decía todo, absolutamente todo va a ser anatema. Es decir que no se podía rescatar, se podría decir que era pues maldecido por Dios, porque solamente había una casa que podía haber sido salva, la casa de Rahab, y todo lo demás pues tenía que ser anatema. Y pues cuando empezamos a ver esto, pues muchas veces nosotros podemos quedarnos simplemente en eso, en ver quizás lo que había pasado en ese momento, pero pues empezamos a ver que en este tiempo pues también hay cosas que hacen que nuestra vida de repente se vuelva así, de esa manera, ¿no? Pues anatema, qué palabra tan fuerte, y es complicada, porque es algo que pues viene con una maldición, y cuando empezamos a ver eso, pues nos damos cuenta que nosotros debemos apartarnos de todo lo que se llame anatema, ¿no? Entonces, pero continuemos viendo qué ocurría. Podemos irnos al versículo 7 y pues más bien al capítulo 7, y dice lo siguiente: los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Fíjense lo que había pasado. Habían cometido pues en ese tiempo una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, o sea, uno de los varones de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí hay algo bien interesante que ver. La ira de Jehová no se había encendido contra Acán, se ha encendido contra los hijos de Israel. O sea, no solamente contra Acán, no, o sea, podría haber sido que él y su familia, no, pues que lo que no entendemos es que era todo Israel, y por lo tanto se había encendido la ira de Jehová contra todo Israel, contra los hijos de Israel, porque pues había alguien que había desobedecido la orden. Y vemos que después de eso, pues como eso había pasado, Josué, dice, después Josué había... Antes, algo importante que vale la pena mencionar es, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. No dice que ha sido un accidente, que un poco les ha parecido bien y lo han tomado, sino prevaricación. Si revisamos la definición de esta palabra, prevaricación quiere decir que es algo planeado. Lo habían, sabiendo la orden que les había dado Dios, aún así han decidido hacerlo. O sea, prácticamente se han ido en contra de lo que sabían que no tenían que hacer. Dios les había dicho no tomen anatema, y ellos no simplemente han tomado el anatema, sino han planeado. Es decir, que sabían muy bien lo que estaban haciendo. No lo han hecho por accidente o porque se les ha ocurrido ese rato, sino ya lo tenían planeado. Eso es bien interesante, ¿no? De ver que ya había habido una prevaricación, porque pues esos eran las cosas que tenían que ser destruidas.
Y pues cuando esto había pasado, pues ocurre lo que pues Josué no pensaba, ¿no? Porque él no conocía nada. Pues recordemos que Acán lo había hecho esto en secreto, había hecho esta codicia, había desobedecido de esta manera. Y pues lo que nos dice es que después Josué envió hombres desde Jericó. Y habiendo enviado hombres desde Jericó a Ai, o sea, Ai era una ciudad pues chiquita comparada con Jericó, ¿no? Era pues, sumamente pequeña. Jericó era algo muy grande para destruir, algo terrible, pero ahí era pues una cosa pequeña. Y dice que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Entonces, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán ahí, no fatigas a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces, pues los que habían ido, los espías, se podía decir, yendo al lugar ahí, pues habían visto que comparado con Jericó era pues una cosa pequeña, que no suba todo el pueblo, unos 2000, 3000 hombres, qué sé yo, poquito porque pues podemos con eso, para que vamos a fatigar todo el pueblo. O sea, estaban seguros de que pues ellos podían hacerlo. Y dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000, 3000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Esto era grave, pues imagínense, habían tomado Jericó y no se habían hecho ningún problema, pero ahora estaban yendo unos poquitos y estando yendo unos poquitos, pues han vuelto, pero pues derrotados. Y los de ahí mataron a ellos. Escuchen esto. Esto que había hecho Acán, pues lo que había ocurrido es de que, a consecuencia de esto, pues habían muerto unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué grave, qué tremendo. Esto es algo que muchas veces pensamos que las guerras se ganan con números, y los de Israel sabían perfectamente que nunca era importante la cantidad de hombres, porque ellos sabían que hasta donde estaban, hasta ese recorrido que habían tenido, ellos sabían que para Dios no era ningún problema ganar una guerra con unos cuantos hombres o con miles de hombres, porque era Dios el que peleaba las batallas. Ellos estaban conscientes de que ellos iban a ser simplemente presencia, porque las guerras las ganaba Dios mismo. Pero cuando van y viendo que eran poquitos, viendo que no había necesidad de llevar a todo el ejército, van confiados. Aparte de que estaban ya bajo la maldición del anatema, ponen su confianza incluso en la cantidad de personas, porque dicen, no son muchos, entonces no necesitamos tampoco muchos hombres, unos cuantos van a ser suficientes. Y desde ahí ya su confianza estaba en ellos mismos. Se olvidan de que era Dios el que peleaba las batallas, se olvidan de que era Dios el que ganaba y no esperan una respuesta de Dios. Se van confiando en la cantidad. Y bueno, todo les sale al revés porque mueren. Hasta ese momento el ejército de Israel no tenía bajas importantes. O sea, nunca había pasado algo así para los de Israel, porque Dios había ganado todas las peleas que hasta ahí habían tenido, pero que unos cuantos hombres hayan hecho corretear al ejército de Israel ya para ellos era como que Dios les había dejado. Y eso es lo que muestra el siguiente versículo. Eso es complicado, ¿no? Porque dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Algo que me llama la atención aquí es que es, bueno, más o menos como si nos imagináramos dos equipos un campeonato de fútbol.
Y el equipo más débil ha logrado ganarle a uno de los equipos más fuertes, que en este caso era Israel contra Ai. ¿Qué era la queja de Josué cuando le dice a Dios? Es que todos los demás pueblos van a escuchar que los de Ai nos han ganado y todos nos van a venir a rodear. Y eso era muy cierto, porque haber perdido contra un pueblo es como si todo un ejército de miles y miles de hombres ha perdido contra unos cuantos, y ahora todo el mundo sabe que son vulnerables. Eso era una gran preocupación para Josué, porque todos los pueblos alrededor de Israel estaban puestos los ojos en ellos, porque sabían que era una nación que venía de parte de Dios. Pero el simple hecho de escuchar que los de Ai les han hecho escapar a los de Israel era ya preocupante para Josué. Eso es cierto, y era súper preocupante para Josué, porque pues ya a partir de eso cualquier rato podía venir, y eso era algo terrible. Pues vemos que de verdad esto era grave, porque pues podían borrar su nombre de verdad de sobre la tierra, todos podían haberle atacado. Es que básicamente Josué se había dado cuenta que se había penetrado, digamos, el vallado de protección, que algo había pasado, y lo interesante es la respuesta que tenemos después. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Eso es lo que le pregunta. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esto es lo que pues tenía una respuesta, y la respuesta era clara. Israel había pecado, quebrantado el pacto que yo les mandé, que había tomado del anatema, hurtado, mentido y lo han guardado entre sus enseres. Esta era la acusación, y por eso es que pues Jehová le responde de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros pues hacemos eso? A veces nosotros nos preguntamos muchas cosas, pero pues Israel lo que había hecho es pecar, quebrantar el pacto y tomar pues del anatema, y hasta hurtado, mentido y guardado entre sus enseres. ¡Qué terrible! Y continúa en el versículo 12 y dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Qué palabras tan tremendas, pero pues vemos que lo que habían hecho es darle un derecho legal para volverse de igual manera maldición, para volverse pues anatema, y en ese momento, al darle el derecho legal, pues todos se hacían anatema y no podían hacer frente a sus enemigos, sino que pues todo lo contrario, tenían que ser destruidos, ¿no? Y lo que necesitaban, por lo tanto, era destruir el anatema de en medio de vosotros. Algo que veíamos en el anterior capítulo es que les dice que si es que toman el anatema, el pueblo se va a volver un anatema. Y tal vez si vemos un poco más la definición de lo que es anatema, en el hebreo usa la palabra jerem, que quiere decir un objeto consagrado, un objeto condenado. Además de que viene una raíz que significa algo dedicado y algo maldito, una maldición. Y bueno, más o menos usando esa traducción, lo que les ha dicho que si toman de esa maldición, ustedes se van a volver maldición. Por eso es que cuando aquí en el versículo 12 dice, por cuanto, desde más atrás, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Es más o menos como si Dios les estuviese diciendo, por cuanto han venido a ser maldición, han venido a ser malditos. Y es importante entender que ellos se han vuelto anatema. O sea, una vez que el anatema está dentro, no es simplemente que se queda ahí, sino que si llega a entrar a una casa un anatema, la casa se vuelve anatema, la casa se vuelve una maldición. Y es por eso que Dios les recalca que tengan cuidado de eso. No era simplemente un objeto que iba a afectar a Acán, porque si bien decíamos al principio que podía ser Acán el único que pague por el anatema, porque Dios tampoco era que Dios era ciego y había visto o no sabía lo que había pasado y ya, sino en realidad era un anatema, o sea, era algo
maldito algo que estaba dedicado a otros dioses, que cuando entra a una casa, toda la casa se vuelve anatema. Y en este caso todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban advertidos. Y me llama harto la atención cuando Dios les responde y les dice, al responderle a Josué podía haberle dicho, han tomado anatema y listo. Pero lo que les dice Dios cuando les confronta su pecado es bien específico en todo lo que les dice, porque dice, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Hasta ahí ya son dos cosas. También han tomado del anatema, 3, y hasta han hurtado, 4, han mentido, 5, y aún lo han guardado entre sus enseres, 6. Les reclama 6 cosas. Y si los revisamos punto por punto, vamos a ver que lo que había hecho Israel eran demasiadas cosas, no era solo una sola cosa. Eso es grave, ¿no? Revisando pues parte por parte, como decías, se había hecho muchas cosas, se había pecado. Fíjense que en el pide decir Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Había un pacto que se les había mandado, y en este pacto que se les había mandado, pues lo que tenían que hacer era pues guardar, digamos, todo este asunto, definitivamente no traer todas las cosas, porque tenían ciertas cosas que no tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo iba a ser anatema, y por lo tanto ellos no debían haber tocado ni haber metido eso, digamos, en ninguna parte, para que Israel no se vuelva anatema completamente. Y eso lo han hurtado, han mentido, hurtar, mentir y guardarlo entre los enseres. O sea, todo eso se había hecho. Pero pues la palabra de Dios nos dice en algunas ocasiones que hay ciertas cosas que viene con esto del anatema. Si podemos irnos a Levítico 27-29, nos dice lo siguiente: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Qué grave. O sea, la persona que iba a ser separada como anatema, por ejemplo, no podía ser rescatada, sino que indefectiblemente había de ser muerta. Esa es una de las cosas. ¿Qué más? Podemos irnos a Deuteronomio 7:26. Y Deuteronomio 7:26, tal vez un poquito antes, desde el 7:25, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Fíjense que pues estamos viendo que la persona que iba a ser separada como anatema no tenía rescate, 1. 2, que habían cosas como tener dioses dentro de la casa, pues que vuelve todo que se vuelva anatema, y por lo tanto no había que meterlo dentro de la casa. Pues estamos viendo que esas eran las cosas que tenemos sobre lo que es anatema. Y hay más cosas que nos sigue diciendo sobre anatema, que pues no se debía a tomar ni agarrar. Fíjense que este asunto de tomar cosas de anatema es muy grave, y pues ha tenido costos terribles. En este caso pues toda la guerra, porque todo Israel había perdido. Pero también podemos ver que esto es lo mismo que había hecho Saúl. Si podemos irnos a 1 Samuel 15:20, podemos ver este asunto. Tal vez un poquito antes podemos ver qué había pasado. Dios le había dado una orden a Samuel para que vaya a Saúl y le diga que mate pues a todo el pueblo de los amalecitas, y que pues no perdone absolutamente nada, ni sus vacas, ni sus ovejas, ni nada, que mate todo lo que tenía. Pero el asunto es de que cuando había vuelto, Saúl había derrotado a los amalecitas, pero había tomado vivo a Agag, rey de Amalec. Y pues a todo el pueblo había matado de filo de espada, pero también había perdonado a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales, ¿no? Y dice lo siguiente: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjense pues lo que le estaba diciendo. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un movimiento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Qué había hecho? Había tomado pues las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué palabra tan tremenda. Y pues termina diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué palabras tan tremendas. Estamos viendo aquí que es terrible que nosotros agarremos parte del anatema, que pues hagamos todo esto. Por eso pues esta palabra es muy importante, que nosotros veamos que no debemos tomar pues en ningún momento parte de lo que es anatema, que está en contra de Dios, porque pues podemos provocar un montón de cosas. Aquí pues afortunadamente había ganado quizás la guerra, pero pues había perdido todo el reinado, había sido desechado para no ser rey, porque se había contaminado con lo anatema. Y pues vemos también que este asunto pues ha sido muy muy grave, porque ha tenido consecuencias en el tiempo funestas. Casi matan a todo el pueblo judío por causa de esto. Es tremendo porque pues sigue teniendo consecuencias. El rey Agag, los agagitas, los agagueos, qué sé yo, pues continúan, digamos, con ese asunto, a tal punto que se dice incluso que Hitler pues había sido un descendiente de ellos. Y pues también imagínense, todo lo que ha pasado en el Holocausto ha sido parte de esta desobediencia, de algo tan terrible. Entonces podemos ver que la maldición, en este caso el pecado de Acán, había sido terrible, y pues que nosotros no debemos soportar nada de lo que venga con anatema. Estamos viendo que es algo complicado. El problema es que cuando Dios nos da una orden, cuando nosotros nos esforzamos por no hacer caso, por desobedecer, arrastramos muchas más cosas. Es como que este pecado de la desobediencia no viene solo. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto hace rato, son 6 cosas las que les reclama Dios a Josué cuando le muestra el pecado de Israel. Y vemos que para planear su pecado han tenido que hacer muchas otras cosas. Han tenido que mentir, han tenido que robar, han tenido que hacer una serie de cosas, y como que se va aumentando la lista de cosas. Es por eso que el anatema no es cualquier cosa, sino es una maldición, y es como que algo que te hace pecar y te hace pecar y te arrastra a pecar mucho más. Lo mismo ha pasado con Saúl, porque cuando le da la orden a Saúl de que mate a todos los amalecitas,
es como que Saúl está ciego o está sordo porque no se da cuenta de lo que ha hecho. El pecado le ha tapado tanto los ojos, le ha nublado tanto el sentido incluso, porque Samuel le está reclamando y le dice, la orden que Dios te ha dado es que mates a todos los amalecitas. Y lo que le responde Saúl, le dice, pero más bien he obedecido, he hecho caso a lo que me ha mandado Jehová, y he hecho eso que me ha dicho, pero me he traído al rey de Amalek vivo. Entonces es como que ya pierde el sentido pierde la razón, porque es que no se da cuenta de lo que está viendo. Incluso le dice, tenías que haber destruido a todo, no tenías que haber traído nada vivo, porque la orden era que mates a todos, incluso animales, mujeres, niños, todo. Y les responde Saúl y le dice, el pueblo ha tomado el botín, las ovejas, las vacas, y es como si no se diese cuenta, pero incluso le llega a decir las primicias del anatema. Y es algo ilógico, porque es como que de esa maldición tú quieres dar una ofrenda a Dios, de eso que de esos errores que estás cometiendo, de esa mentira, de eso que estás robando, de eso que estás, de esa maldición que estás tomando, quieres ofrecérselo a Dios. Es como que quisieses honrar a Dios con tus mentiras, o quisieses honrar a Dios con tu desobediencia, y te arrastra más y más. Y es prácticamente lo mismo que ha pasado con Acán. O sea, el pecado le ha empezado a arrastrar más adentro y cada vez más adentro, que pierde el sentido. Y Dios le muestra prácticamente punto por punto en todos los errores que había cometido. Eso es algo grave, ¿no? Que le muestra punto por punto de verdad de todos los errores que había cometido. Y vemos pues que él definitivamente se había quedado con esto de anatema. Y pues lo que llama la atención es que en estos dos casos ocurre algo grande, ¿no? O sea, después de que ora a Josué, le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún ha quebrantado a mi padre, dice todo lo que ha hecho. Y pues le dice que si eso seguía, si ese pecado seguía, no iban a poder hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverían la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y le dice, levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y pues mientras nosotros no quitemos el anatema de en medio de nosotros, pues no vamos a poder hacer nada. Y fíjense que pues sabiendo todo eso, pues no se acerca Acán. Otra voz hubiera sido que pues Acán se hubiera arrepentido, que hubiera dicho, he pecado contra Dios. No, fíjense que a principio veíamos que se había prevaricado. Y pues vemos que aquí, teniendo el tiempo aún de poder hablar sobre el asunto, no lo hace. No hace eso, no habla sobre el asunto. Lo deja así y se van acercando. Imagínense lo terrible que haber sido. Se han acercado tribu por tribu, familia por familia, de cada casa, de todo lugar. Y pues los varones y cada uno. Y Acán que no hablaba. Al final como que ya cuando le llega el turno, recién por fuerza mayor, pues tiene que declarar Acán lo que había hecho. Pero pues tenía todo ese tiempo como para decir, he pecado, de verdad, contra Dios, y pues al final confiesa, pero no es una confesión de arrepentimiento, no vemos eso. Es una confesión pues ya por premura, ¿no? Porque pues ya había sido descubierto, ya lo habían exhibido, así, simplemente ese era el asunto. Y eso es algo muy, muy grave, ¿no? El problema es que muchas veces creemos que estamos enfrente de un Dios malo que nos ha creado para matarnos, que está listo para castigarnos, que es como si estuviese con su látigo en su mano, listo para que apenas cometamos un error, Él esté ya sobre nosotros, listo para castigarnos. Y no entendemos que Dios ha hecho dar vueltas todo el asunto, porque para Dios no era ningún problema mandar directamente un trueno y que se muera Acán, porque Dios sabía que era él. Sabía que estaba en su casa el anatema. Para Dios no hubiese sido ningún problema decirle a Josué, anda donde Acán, él es el que ha pecado, y matalo. Pero no, Dios tenía la esperanza de que se arrepienta. Acán le da la oportunidad, porque le hace, prácticamente empiezan a echar suerte sobre las casas,
y luego de las casas eligen a los jefes de familia, luego de los jefes de familia a los jefes de las casas, luego a todos los varones de la casa, y es como que Dios espera tanto, pero lamentablemente Acán no entiende que Dios estaba prácticamente dándole tiempo para que se arrepienta. Y ya se hace todo lo que puede Dios hasta que al final, hasta que está enfrente de Josué, no reacciona. Simplemente espera que Josué le diga que era él el que había llevado el anatema. Y es lo que no entendemos nosotros muchas veces. Estamos esperando a que Dios venga y nos encare, y no entendemos que en realidad nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Porque si al principio Acán saltaba y decía yo soy el que llevaba anatema, porque sabía, si vemos el primer versículo, dice que han prevaricado, han planeado. Acán sabía que estaba con un anatema, sabía que se estaba llevando un anatema, y sabía que era su culpa que Israel haya tenido una derrota en la guerra. Pero no se decide llegar hasta el final, hasta que Dios le encare. Y muchas veces creo que con nuestro carácter nosotros somos así, nos ponemos así de tercos y decimos que Dios me compruebe, que Dios me muestre que yo estoy mal, y no entendemos que en realidad lo que Dios está haciendo es darnos tiempo para que nos arrepintamos. Y espera y espera y espera, pero somos nosotros los que no entendemos que en realidad es su gracia, es su amor, es su misericordia que está ahí adelante esperando hasta que nos arrepintamos. Y aún así Acán decide llegar hasta las últimas y se va hasta el final, y aún así, sabiendo su condena, no clama a Dios por misericordia, simplemente acepta su castigo y no entiende que Dios estaba dispuesto a perdonarle. Si no hubiese hecho tanta vuelta, porque para Dios no estaba prácticamente nada escondido. Eso es bien importante lo que dices, pues para Dios no hay nada escondido, siempre nos da la oportunidad. Y hay muchas veces en los que nosotros pues no entendemos esto. Normalmente pues no logramos ver, porque fíjense, entre lo que se había derrotado Jericó e ir y conquistar, ahí ha pasado un tiempo. O sea, no es que pues al momento había ocurrido todo. Entre la preparación, fíjense que se va unos espías, no sabemos cuántos días estaban ahí, se preparan para ir, pero tenía todo ese tiempo como para decir, momento, aquí estoy haciendo esto. Pero nosotros no logramos entender que pues en el mundo espiritual hay cosas que están, y Dios nos está dando tiempo para que cada uno de nosotros de verdad pues pueda arrepentirse. Normalmente nosotros pues esperamos a ver, digamos, que todo ocurra y recién de alguna manera pues empezar a hacer las cosas, pero pues teníamos todo ese tiempo para arrepentirnos. El hecho de que algo no está ya pasando, no esté ya pasando en ese momento, pues no significa que no vaya a ocurrir, porque recordemos que la maldición llega. El asunto es que pues solamente es cuestión de tiempo hasta que esto sea revelado, y pues nosotros tendríamos que entender eso, y mientras más antes mejor. Lo que es trágico en todo esto es que no ha habido un arrepentimiento genuino, no ha habido un arrepentimiento de verdad en el que pues de verdad se arrepientan. Simplemente lo ha dicho porque tenía que decirlo, y el fin es muy trágico porque termina muriendo completamente. Yo creo que eso que estamos viendo nos tiene que llevar a pensar muchas cosas, pero pues ahora diremos nosotros, pero nosotros no somos anatemas, o sea, porque nosotros no estamos haciendo ese tipo de cosas. Pero pues vamos a ir viendo que a veces nosotros, al igual que Saúl, o quizás igual que Acán, pues hacemos este mismo tipo de cosas. Primera de Corintios 16, tal vez es el 21 o 20 podemos leer. Vámonos a Primera de Corintios 16, 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Uy, qué palabra tan tremenda es esta. Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Así de simple. Otra vez, pues cuando volvemos a ver, pues nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces nosotros estábamos pues como que muy contentos porque no había guerra, no habíamos sacado nada,
Pero pues empezamos a ver que pues también en el Nuevo Testamento se habla acerca de esto, de ser anatema, de ser maldición. Y aquí está muy claro porque nos dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y esas son palabras muy fuertes porque recordemos lo siguiente, ¿quiénes aman a Jesucristo? Si me amáis, nos dice, guardad mis mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, no le amamos. Si no le amamos, somos anatema. Oh, qué grave. Realmente esto es complicado y esto es terrible porque pues necesitamos nosotros de verdad amar al Señor Jesucristo porque pues muchas veces nosotros nos volvemos así. Vemos que el fin de todo esto es terrible. Pues no logramos entender que pues si bien en el antiguo pacto, bueno, cuando empezamos a ver pues era toda la muerte física, hoy en este tiempo pues hay una muerte espiritual y pues Jesucristo sabiendo que nosotros pues al momento de pecar nos habíamos hecho maldición, dice que Él mismo se ha hecho maldición por nosotros. Él mismo se ha vuelto anatema por nosotros, pero no para que nosotros pues andemos ahí volviéndonos anatema todo el tiempo, sino para que nosotros de verdad amemos al Señor y pues cumplamos sus mandamientos. Dice el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que pues es muy fácil como que ver y decir, uy, qué pena, cómo hacía anatema. Pero pues cuando empezamos a ver esto, pues nos toca ver a nosotros si realmente nosotros estamos amando al Señor Jesucristo. Algo que es importante notar también en esto es que el único que ha muerto no ha sido Acán, ha muerto toda su familia, ha muerto incluso hasta sus animales han muerto, sus bueyes, sus ovejas, prácticamente se ha eliminado su nombre del pueblo de Israel. Esto es muy importante tomar en cuenta porque todo lo que hacemos nosotros, queramos o no queramos, va a afectar a las demás personas. Va a afectar a nuestros seres queridos primeramente, a los que están con nosotros a nuestro lado, y quién sabe, incluso puede afectar mucho más allá, como a todo el pueblo, a toda una nación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque las cosas que hacemos afectan a las demás personas. Las decisiones que tomamos van a afectar, porque si bien sabemos que somos todos una familia, las cosas que vayamos a hacer van a afectar también en ellos, o para bien o para mal, como en este caso. Muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos simplemente nos afectan a nosotros, y si bien en esta época estamos viendo esto de los contagios, había una publicidad que a mí me llamaba la atención que decía, bueno, era como una advertencia para los jóvenes, porque como los jóvenes sienten que están fuertes, que pueden aguantar todo, que no nada les afecta, que nada les puede matar, que un virus, un resfrío no les puede hacer daño. Esta publicidad decía que, bueno, les recomendaba a los jóvenes y les decía, tú puedes aguantar, pero tus papás no van a aguantar, tus abuelos no van a aguantar. Y eso es muy cierto porque la gente salía, sobre todo los jóvenes, bueno, incluso se han llegado a abrir centros de recreación para que los jóvenes vayan a discotecas y a todo tipo de eventos, sin darse cuenta que si bien uno de ellos podría contagiarse, y tal vez podría aguantar, ¿no? Tal vez podría curarse, recuperarse con todos los tratamientos que se requieren, pero lo que no se dan cuenta es que si ellos llegan así a su casa, así contagiados, van a afectar también al resto de su familia, incluso a sus animalitos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces pensamos que las decisiones que tomemos no van a afectar a los demás, pero en realidad sí. Por causa de nosotros podría haber muchas cosas que podamos lamentar en nuestra casa, y es importante que tomemos en cuenta todo lo que nos manda el Señor y que seamos obedientes con todo lo que nos dice, porque quién sabe, tal vez sí nosotros podemos aguantar, pero no sabemos cómo va a afectar a los demás. Y en eso también vemos el amor que tenemos que tener por las demás personas, porque no simplemente hacerlo por nosotros, sino también por los demás, porque a ellos también les va a afectar muchas cosas de las que hagamos. Eso es cierto, ¿no? Afectamos no solamente nuestras vidas, afectamos a nuestra familia. Y yo creo que es más grave que eso, porque todavía podemos ver, digamos, algunas cosas como mencionabas en lo físico, pero hay cosas en el espíritu que pues no logramos ver. Muchas familias, por ejemplo,
Alguna vez veíamos que pues se habían puesto de acuerdo, por ejemplo, en algún pensamiento, en alguna forma de pensar que venía a ser anatema, que venía de no amar al Señor Jesucristo. Y pues por causa de eso pues se han perdido, y no solamente digamos con una enfermedad o física de esa manera, sino de una manera pues terrible. ¿Por qué? Porque pues han muerto espiritualmente. Se ha visto familias en las que por hacerse a un lado, por ponerse de acuerdo en ciertas cosas, pues se han ido apartando totalmente en familia, ¿no? Porque pues como decías, afecta absolutamente a todo. Entonces esto de traer un pecado anatema pues no es cosa ligera, es algo terrible, y pues que también está, cuando nosotros no tomamos en cuenta todo esto, podemos estar cayendo en ese asunto y arrastrar a toda nuestra familia con todos nosotros. Yo creo que nadie quiere hacer esto, pero pues hay algo también clave en todo esto que tenemos que entender qué hacer entonces cuando nosotros empezamos a ver que estamos haciendo esto. Que de repente pues hemos caído en todo este asunto y pues decimos, sí, realmente yo he sido anatema, yo he estado haciendo estas cosas y demás. Pues algo que a mí me encanta es de que pues cuando Dios viene con todo esto, no viene directamente a ejecutar. Ya les decía, entre el tiempo en que habían cogido las cosas, digamos desde Jericó, sacado el lingote de oro y todo lo demás, lo que tenían que hacer, que no habían puesto ni consagrado a Dios ni nada, y el tiempo en el que habían atacado a la ciudad de Ai, pues había pasado un buen tiempo, ¿no? Un tiempo considerable en el que Dios estaba esperando que haya un arrepentimiento genuino. Recordemos lo siguiente, Dios es el mismo, no ha cambiado nada, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera va a dar por inocente el culpable. Entonces Dios siempre está esperando de que nosotros nos arrepintamos, y aun si en ese momento el arrepentimiento hubiera sido genuino de parte de Acán, otra hubiese sido la historia. Vemos que pues siempre hace eso, ¿no? Siempre da la oportunidad para el arrepentimiento, da la oportunidad para todo esto, pero normalmente nosotros no entendemos eso, porque pues no entendemos de que Dios quiere pues rescatarnos de todo esto, y quisiera que veamos pues la figura de Jesucristo en todo el asunto cuando nosotros tenemos pues verdadero arrepentimiento. Cuando vemos en el Nuevo Testamento pues a una mujer que había sido, por así decirlo, pillada infraganti, ¿no? En el adulterio, pues vemos la reacción que tiene Jesucristo con esta mujer, y pues no es que vemos algo cambiado. Normalmente nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento Dios era otro, en el Nuevo Dios era otro y demás, pues no logramos entender que es el mismo. La diferencia clave está en la reacción que nosotros tenemos, en la reacción cuando nosotros nos enteramos de que algo es anatema, en la reacción que tenemos cuando somos pillados en el acto, por decir algo. Juan 8:3, vayámonos a Juan 8:3 y pues dice lo siguiente: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué grandes palabras, o sea, esto es sorprendente. Pues, ¿por qué esto, digamos, y por qué no en el caso de Acán? Porque fíjense que ella había sido pillada, digamos, en pleno acto de adulterio, se le había pillado con todo, porque pues a Dios no se le pasa nada.
el corazón de las personas no pasa desapercibido. La reacción que nosotros tenemos cuando descubrimos que tenemos algo anatema, pues cuenta mucho. Si hay una reacción de arrepentimiento, si hay una reacción de cómo estamos tratando. Y fíjense que aquí mientras ellos hablaban, pues muchos no saben qué hacía, pero pues la Biblia nos dice, ¿no?, que cuando uno escribe en la arena, pues de quienes se anotan en la arena, de los pecadores, de los impíos se anota el nombre en la arena. Les estaba diciendo eso, pecadores, se estaba anotando eso en la arena. Y pues es borrado, digamos, su nombre. Pero pues de aquella mujer que se había arrepentido, que había sido sorprendida, pues lo que nos muestra Jesús es que ni él le condena, sino que pues él había decidido pecarle, pero le dice algo clave. Le dice algo muy tremendo, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acosaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y creo que esto es clave en este tiempo, porque normalmente nosotros pues tenemos esas dos medidas, ¿no? O uno, pues que nos andamos acusando como no sé qué y decimos: entonces no hay solución, ya soy anatema, qué sé yo, por un lado. O por el otro, pues el lado de decir: bueno, entonces Dios perdona todo, yo seguiré pecando con ganas y pues al final me va a perdonar. Fíjense que no, hay tiempos, hay momentos para todo. En el momento en el que Jesucristo ve a esta mujer, no la condena, pero le dice algo tremendo: vete y no peques más. Creo que pues si bien nosotros este día estamos empezando a ver que hay muchas cosas que en nuestra vida están siendo anatema, que quizás tenemos, como leíamos, dioses ajenos en nuestra vida, podemos tener el razonamiento, seguimos mintiendo, seguimos haciendo un montón de cosas, pues si nosotros vamos delante de Jesús, pues Él nos va a decir que nos vayamos y no pequemos más, pero que de verdad existe un arrepentimiento en nosotros. No quisiéramos nosotros ser esos anatemas de manera que todo el tiempo vayamos a pecar y arrastremos a nuestra familia con todo esto, sino que todo lo contrario, seamos transformados, que haya un arrepentimiento genuino. ¿Quién puede darnos ese arrepentimiento? El Espíritu Santo, nadie más, solamente Él puede. Entonces, si quizás nosotros hemos estado en este tiempo siendo así anatema, sabiendo, prevaricando, quizás hemos hecho muchas cosas, pues lo cierto es que efectivamente cuando hacemos esto hay consecuencias, pero también hay un momento en el que uno puede arrepentirse. Hay tiempos, Dios todavía da tiempo para que uno pueda arrepentirse, para que uno pueda confesar su pecado, para que uno de verdad desde lo profundo de su corazón diga: Señor, me arrepiento, no porque te hayan pillado, no porque hayas salido a luz, sino porque de verdad desde adentro entiendes que has fallado. Y cuando hacemos eso, pues siempre hay un nuevo empezar, siempre hay algo para volver a comenzar, porque pues esta es la actitud de Jesús, es la que siempre ha tenido. Pero pues nosotros no logramos entender muchas de estas cosas, porque o tomamos por un lado que queremos juzgar todo el tiempo y creamos que somos los más, o por el otro pues tenemos el asunto de pensar de que uno puede seguir pecando. Entonces, pero Dios perdona todo, o sea, prevaricando. No, vuelvo a repetir algo que siempre pues está en la Biblia: Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que tengamos bien esto en cuenta. No sea que nosotros también seamos pillados anatema, no sea que estemos abriendo puertas como para que pues todo el ejército de Israel sea derrotado, no sea que en este tiempo se nos pille pues haciendo un montón de cosas que no deberíamos, cuando la palabra pues nos dice que eso no dejemos, que pues entre todo esto no dejemos que tengamos otra derrota, no dejemos que pues nos caigamos con toda la familia. Yo creo que pues en este tiempo es tiempo de verdad, de botar todo anatema, de quemar todo anatema, de sacar de nuestra vida todo aquello que esté en contra de Dios, de dejar de estar en contra de la palabra, de amar. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos lo siguiente, que cuando Jesús hablaba decía, pues no puedes ser amigo de dos cosas: o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo, pero no puedes seguir en dos cosas. Y pues es lo contrario, el no amarle a Jesucristo, el ser amigo del mundo todavía, el seguir viviendo en la carne, pues ¿qué nos hace? Nos hace anatemas, lamentablemente nos hace así. Y pues en este tiempo Dios nos está llamando a que pues podamos ser tal vez como esta mujer que de verdad no nos está condenando, pero pues nos dice: vete y no peques más, que haya un arrepentimiento genuino en nosotros,
que de verdad desde la profundidad de nuestro ser le pidamos perdón en todo lo que estamos haciendo y que pues no quedemos de esa manera, no quedemos así como que sueltos. Es verdad, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Uno de los ejemplos más claros que se me viene a la cabeza respecto a este tema, respecto a esta historia, bueno, a estas historias que acabamos de contar, es la pornografía. Muchas veces no te das cuenta el daño que haces a las demás personas el momento en el que estás con el televisor viendo algo que no deberías, o cuando estás en el celular abriendo páginas a las que no deberías entrar, porque son prácticamente anatemas que tú dejas abiertas, son puertas que dejas abiertas, y a veces te preguntas por qué tus hijos están tan rebeldes, por qué tu esposa no te trata bien, por qué las demás personas te tratan mal y estás chocando por todos. No te das cuenta que además de haberte hecho daño tú, de haberte contaminado con quién sabe cuántos demonios, has hecho lo mismo con las demás personas. Y prácticamente has dejado las puertas abiertas, porque eso que tú has visto ha contaminado todo el ambiente. Esos videos que has abierto es prácticamente una puerta abierta, un anatema para que todos los que estén en tu casa sean contaminados por eso. Y no te das cuenta el daño que estás haciendo a las demás personas. Algo que me gusta, bueno, anoche justo bueno, no es casualidad, ¿no? Sino gracias a Dios, algo que entendía es un versículo que pareciera no tener mucho sentido con nada, pareciera un detalle más que está enriqueciendo la historia, pero es algo importante para mí porque es algo que me ha ayudado bastante. Es el Segunda de Crónicas, capítulo 32, y empieza diciendo, bueno, estaba Ezequías de rey en Judá, y el rey de Asiria decide invadir Judá. Y lo que pasa es lo siguiente, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo de sus príncipes y con sus hombres valientes. Y aquí está lo que me llama harto la atención, porque dice: para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Bueno, es importante entender lo que había pasado hasta ese momento, porque Ezequías era un rey que había decidido hacer las cosas conforme a los mandamientos de Dios. Había restablecido el templo para que los sacerdotes puedan hacer otra vez las ofrendas, los sacrificios. Había puesto orden otra vez en los sacerdotes. Prácticamente estaba volviendo a restaurar todo lo que Dios había mandado. Y justo en este momento es cuando Sennacherib decide ir a hacer guerra contra Jerusalén, y lo que hace es sitiarla. Se para justo en frente de las ciudades más fuertes, las ciudades fortificadas, y las sitia. Pero es importante lo que hace Ezequías, porque Ezequías se da cuenta de algo que nadie se había dado cuenta. Era que mientras estaban sitiados, sus enemigos tenían abastecimiento de agua, es decir, podían estar el tiempo que les daba la gana, porque tenían todo lo necesario para estar años y años y años sitiando a Jerusalén. Entonces Ezequías se da cuenta de esto, y lo que decide es cortar todas esas fuentes de aguas, es decir, les deja sin agua a todos sus enemigos. Y algo que nosotros no nos damos cuenta es que los pensamientos en nuestra cabeza están rodeándonos así. No es algo que va a parar de un día para otro, sino van a estar constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. El problema es que nosotros sigamos dándoles agua, sigamos alimentando esos pensamientos, sigamos dándoles lugar en nuestra cabeza, y seguimos y prácticamente toleramos que ese anatema esté en nuestra cabeza, esté en nuestra mente, esté en nuestros pensamientos, y no nos damos cuenta que no deberíamos darles más agua, no deberíamos alimentar más a ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas, ese tipo de anatemas que tenemos en nuestra mente, que es el principal campo de batalla. Y lo que hace después Ezequías es mucho más interesante,
porque dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. O sea, ¿por qué cuando venga un mal pensamiento a nuestra mente? ¿Por qué cuando venga un anatema nosotros le vamos a dar agua? ¿Por qué le vamos a seguir alimentando? ¿Por qué vamos a seguir tolerando ese tipo de pensamientos? Simplemente hay que dejar de alimentarlos, hay que dejar de darles agua. Y no se queda simplemente ahí Ezequías, porque lo que hace después es mucho mejor. Dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo e hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Hasta ahí Ezequías ya se había prácticamente fortalecido interiormente. O sea, ha fortalecido las ciudades, ha fortalecido los muros, ha fortalecido las torres. No se ha quedado con los brazos cruzados a ver qué hacían sus enemigos, sino prácticamente ha dejado de alimentar esos pensamientos y ha empezado a fortalecer todo lo que tenía adentro. Y eso es algo que nosotros no hacemos. Cuando tenemos algún problema, nos quedamos quietos, nos quedamos callados, nos quedamos sin decir prácticamente nada, en vez de hacer lo contrario. Y eso va a marcar una gran diferencia en las cosas que vayamos a hacer, porque Dios nos va a preguntar todo el tiempo, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir la vida? ¿Vas a elegir la muerte? ¿Vas a elegir la bendición? ¿O vas a elegir la maldición? Y todo el tiempo está preguntándonos eso Dios. Nosotros tenemos que prácticamente tomar la decisión de sacar ese anatema, dejar de alimentar ese tipo de cosas en nuestra mente y empezar a fortalecer nuestro hombre interior, como dice Pablo. Eso es bien interesante, ¿no? Qué genial, digamos, ver esto. Me encanta porque pues la figura es la siguiente, dejar de dar agua. Bien claramente decías que pues una de las cosas que hace anatema y que puede contagiar a toda nuestra familia es pues la pornografía. ¿Cómo sería equivalente a esto? Bueno, pues no le des agua. Si tienes que dejar tu celular pues en la noche, pues déjalo. Si tienes que pues de repente darle cuentas a alguien de lo que estás haciendo, pues hazlo. No manejes una computadora pues a escondidas, ponlo delante de todos para que no puedas entrar a todo eso. No le des agua, no sigas pues con ese pensamiento dentro de tu cabeza. Si sabes que todo el tiempo te gusta mentir, pues entonces empieza a descubrir todas las mentiras que has tenido. Pues hay que quitarle el agua. Yo creo que eso es bien importante en este tiempo, porque pues muchas veces nosotros seguimos con anatema, seguimos viviendo en casa muy felices con el anatema fuera, pero pues las cosas que hemos hecho es seguirle dando agua. Entonces uno dice, pero ¿por qué será que tengo esta tentación? O sea, yo veo muchas mujeres pobrecitas, por así decirlo, y pues no sé qué hacer, pero pues deja de ver esas páginas. Haz que te instalen algo en el celular, qué sé yo, que puedan controlarte. Haz algo que le quite el agua a tus enemigos, pero no solamente eso. Me encanta porque pues no solamente termina quitando el agua, digamos, que corría, sino que va haciendo algo interesante, va fortaleciendo los muros. Dice que hizo alzar los muros caídos. Recordemos lo siguiente, que pues hay muros dentro de nuestra cabeza, hay algunas cosas que son pues fortalezas, pero que son malas, pero hay otras que pues deberían estar y que no las tenemos bien. Hay pensamientos que están dentro de nuestra cabeza. Normalmente pues todo inicia en un pensamiento, y pues en nuestro pensamiento hay muchas cosas que no están bien y empezamos a darle lugar a aquello que no está bien y no tenemos tanto tiempo en nuestra mente. Si ya sabes que eso que estás pensando no está acorde a la palabra de Dios, es un anatema básicamente, para que lo sigas pensando. Entonces no solamente tienes que quitarle el agua, sino que te tienes que ocupar de construir otro muro por fuera. ¿Cómo es ese otro muro por fuera? Pues significa que pues tú empieces a ver lo que dice la palabra de Dios y que empieces a repasar lo que Dios tiene para ti, pues las palabras de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con que de verdad nosotros pongamos pues ese muro por fuera. Pero no solo eso, sino pues espadas.
¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios. ¿Qué es el escudo? El escudo de la fe, con el cual puedes soportar los dardos del enemigo, ¿no? O sea, cubrirte de los dardos del enemigo. Entonces, necesitamos en este tiempo, pues ponernos de esa manera, que nosotros quitemos a nuestros enemigos. El día de hoy, probablemente no estamos en guerra, probablemente no estemos haciendo esas cosas, pero pues tenemos anatemas. Tenemos cosas que están ahí alrededor de nosotros, y nosotros, bien gracias, le seguimos dando pues lugar. Yo creo que este es el día para pues ver, arrepentirnos de verdad, cortarle todo el agua, cortarle todo de raíz. Pues ¿por qué? Porque ¿para qué le vamos a seguir dando más? Empezar a edificar los muros, poner la espada, poner el escudo de la fe, todo lo que sabemos, porque pues no queremos nosotros quedarnos así, no queremos quedarnos en una nada. Entonces hay solución para lo que está pasando el día de hoy, tal vez en cada uno de nosotros, pues claro que la hay. Es tiempo de arrepentirnos, que quizás pues hay cosas que todavía no entendemos, pero es tiempo de montar guardia, de hacer las cosas, de pararse firme, y pues que no volvamos a tener otra derrota, ¿no? Y yo creo que estamos precisamente en eso, pidiéndole a Dios que nos muestre qué cosas hemos hecho, qué puertas se han abierto, cerrar esas puertas, pero pues saber que esta vez a los enemigos no les vamos a seguir dando agua. Es importante notar esto porque si bien el anatema en muchos de los casos no es algo que nos hayamos traído, algún ídolo, alguna estatua, alguna cosa dedicada a otro dios, lo que no nos damos cuenta es que el problema es que el anatema lo hemos metido a nuestras cabezas. Hemos dejado que entre, hemos dejado que se quede allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Y lo peor es que no solamente lo hemos dejado en nuestra mente, sino lo hemos abrazado, hemos pensado que está bien, y que como Dios no hacía nada, como Dios no nos decía nada, como aparentemente todo nos sigue yendo bien, entonces hemos decidido quedárnoslo, y está ahí metido en nuestra mente, está metido en nuestro corazón. Y lo que ahora tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos enseñe a sacar ese anatema, entregarle nuestros pensamientos a Dios, entregarle nuestro corazón a Dios, y decirle que nos ayude a quitar ese anatema. Y el problema es muchas veces que nos gusta estar con ese anatema, nos gusta estar con ese pecado, nos gusta estar abrazados de la mentira y de la codicia y del orgullo y de la lujuria y de todas esas cosas. Y tenemos que ser sinceros con Dios. Si bien entendemos que muchas de las cosas están mal, hasta ahora no hemos decidido quitarlos de nuestro corazón. Y necesitamos exponer todo eso que tenemos aquí en nuestra mente, todo eso que tenemos en nuestro corazón, y ponérselo delante de Dios y pedirle a Él que nos ayude, que Él quite el anatema, porque si bien todavía tenemos tiempo, quién sabe, mañana ya podría ser muy tarde. Eso que dices es bien cierto, ¿no? Normalmente pues alguno dirá, bueno, yo tengo este anatema físico, quizás ahí, y tal vez tienes todavía algún ídolo, pero pues, y se supone que a esta altura ya nadie debería, ¿no? Pero pues creo que más allá de eso, pues hay anatemas que están dentro de nuestra cabeza. Como bien decías, pues hay cosas que hemos dejado, y lo peor es cierto, que todavía lo abrazamos. ¿Por qué te gusta estar deprimido? ¿Por qué pues todo el tiempo andas así como depresivo, como que sin son, sin ton? ¿Te gusta? Ese es el asunto. Cuidado que pues no solamente te estás arrastrando, tú estás arrastrando a toda tu familia. Cuidado que pues esto del anatema es terrible. ¿Para qué le sigues dando agua? Es tiempo de quitarle el agua, de ponerlo delante de Dios. Yo creo que este es el día para que nosotros de verdad quitemos anatemas de nuestra vida, que también le preguntemos a Dios qué anatemas todavía tenemos. Hay cosas que todavía están dentro de nosotros y que por mucho tiempo pues no las hemos mirado, pero están ahí. Simplemente le hemos pasado la hoja y están pero ahí muy en la profundidad, pudriéndose tal vez de alguna manera. Y en este día pues tenemos que quitar todo anatema. Quizás pues tenemos celos, no sé, orgullo, mentira. ¿Qué es lo que nos está ahí pudriendo? ¿Qué anatema está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra cabeza? Más complicado, digamos, que estar físicamente, es que esté allá adentro, bien guardadito, bien gracias, y nosotros pues estemos ahí todos chochos. Consideremos que
pues quizás no haya pasado nada todavía, pero Dios nos está dando el tiempo para arrepentirnos, el tiempo para que nosotros le podamos pedir perdón, porque podemos arrastrar a toda nuestra familia con esto y pues nosotros estamos en eso, en buscar los anatemas en nuestra vida para pues no darle lugar, porque definitivamente no creo que nadie quiera vivir con todo esto. Eso es muy cierto. Hay una parte en Job en la que bueno, tiene una conversación con su amigo Eliú y es interesante lo que le dice, porque muchas veces nosotros pensamos que lo sabemos todo. Nosotros pensamos que todo lo que decimos, lo que pensamos está bien, y no ponemos todos esos sentimientos o todas esas emociones, todas esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, no lo ponemos delante de Dios. Y es importante poder ver todo lo que ve Dios. Prácticamente es importante que podamos preguntarle a Dios qué es eso que no estamos viendo. Enséñame a ver aquello que no puedo ver, es lo que le decía. Bueno, prácticamente Eliú le dice a Job que le pregunte a Dios qué es lo que no puede ver, porque no alcanzamos a ver todo, no tenemos los ojos que tiene Dios. Prácticamente es como si nos comparáramos con una hormiga, porque la hormiga prácticamente ve solo lo que tiene enfrente de ella, y si nosotros vemos una hormiga prácticamente podemos ver el plano completo. Si revisamos lo que dice Job 34-32, es la recomendación, una de las recomendaciones que le hace su amigo Eliú a Job, y le dice, porque bueno, si lo vemos un poquito más atrás, le dice esto: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Este versículo es extremadamente bien importante, porque es darle a Dios el beneficio de la duda. Es prácticamente pedirle a Dios que nos ayude a ver, porque no estamos viendo todo el panorama completo. Tal vez no estamos viendo siquiera ese anatema que está metido dentro de nosotros. Tal vez no estamos entendiendo qué estamos provocando, cómo estamos lastimando a nuestra familia, cómo nos estamos lastimando a nosotros mismos. Y necesitamos pedirle a Dios esto que les recomienda Job, porque prácticamente a partir de esto es que Job abre, o le da ese beneficio de la duda y le da lugar a que Dios le responda. Y es importante que le pidamos a Dios, si es que de verdad no vemos lo que estamos haciendo mal, no entendemos qué es eso en lo que nos hemos equivocado, conviene que le digamos a Dios que nos enseñe a ver esto que no estamos pudiendo ver, y tener el corazón dispuesto a cambiar. Por eso le dice: si hice mal, no lo haré más. Y necesitamos que Dios nos ayude, porque no podemos ver el panorama completo. Muchas veces estamos tan cegados como Saúl, que estando enfrente de él el anatema que había traído, seguía persistiendo y diciendo que estaba siendo obediente, siendo que no había obedecido en el mandato de Dios. Y es muchas veces es que nuestro pecado nos ha cegado por completo, nuestras mentiras nos han hecho, prácticamente nos han enceguecido, y no vemos todo lo que en realidad está pasando. Muchas veces hemos dejado que el pecado penetre tan profundo dentro de nosotros, que estamos ciegos, estamos sordos, y necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos muestre esto que no estamos pudiendo ver, y que nos enseñe a quitar ese anatema que tenemos ahí adentro, porque son muchas las cosas que todavía nos faltan cambiar, son muchas las cosas en las que todavía seguimos fallando, pero necesitamos dejar de hacer ya esas cosas, dejar de seguir cometiendo esos mismos errores, y pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que nos permita ver de la misma forma en la que Él mira, y poder entender eso en aquello en lo que estamos fallando.
Eso es cierto, ¿no? Permitirle, digamos, al Espíritu Santo que nos examine y que podamos ver, que de verdad nos enseñe Él a ver lo que nosotros no vemos. Nosotros normalmente nos podemos presentar como que santos delante de Dios, pero no ver aquellas cosas que Él nos vaya mostrando. Y verdad, pues hay muchas cosas que en ese tiempo tenemos por anatema y que pues nos gusta y encima no vemos, ¿no? Como dice el Salmo 139, 24, 23, que veíamos ya el otro día, pero que sigue llegando a cada momento cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Creo que estas son palabras que tenemos que decirlas, pero desde la profundidad, no así como que leyendo por fuera, sino que desde la profundidad de nuestro ser, desde la profundidad, desde lo profundo, desde el interior, decirle: Señor, examíname. Porque pues hasta esta altura a nosotros nos parece bien, hay pensamientos que tenemos que son de mal, pero que solamente Él nos puede mostrar y nos puede decir: ¿sabes qué? Esto está mal. Si nosotros de verdad le permitimos en este día, pues vamos a cambiar esta manera de pensar. Ya no vamos a tener ese anatema, ya no vamos a tener todas estas cosas. Y creo que pues ya es hora también, ya el momento ha llegado para que nosotros podamos orar. Y de verdad desde la profundidad de nuestro ser le permitamos a Dios quitar todo camino de perversidad, quitar toda cuestión de este tipo, porque no vamos a poder avanzar de otra manera. Así que ahí donde están, en el lugar ahí, pues pónganse, pues agachen sus cabecitas y vamos a decirles: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, el día de hoy hemos visto tu palabra, Señor, cosas tan tremendas, Señor. No sabíamos tantas cosas, papá, pero tú nos estás revelando, nos estás iluminando tu palabra. Y el día de hoy vemos, Señor, que de verdad muchas veces nosotros tenemos anatema, Padre. Cuando vemos la vida de Acán, Señor, nos damos cuenta que a veces nosotros somos igual de prevaricadores, Señor. Tenemos pensamientos que no te agradan, tenemos cosas en la cabeza que a ti no te agradan, papá. Hoy ya venimos, Señor, porque no queremos seguir, Señor, siendo así anatema. Quizás hay cosas, Señor, en nuestra vida que hemos tocado anatema y hemos vuelto anatema a nuestra casa, nos hemos vuelto anatema nosotros por andar, Señor, tocando cosas que a ti no te agradan. Vemos, Señor, que nos falta un montón, que nos faltan muchas cosas, pero también el día de hoy nos vamos con la esperanza, Señor, de que tú nos enseñes, Señor, a quitar todo eso y que nos libres aún de las cosas que no vemos, Señor. Hoy de todo corazón venimos a decirte: Señor, examíname, oh Dios. Examíname, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Examíname, Señor, todo el corazón, toda la profundidad de todo mi ser, Señor. Ve en mi mente, Señor, si tengo caminos, Señor, si tengo cosas que a ti no te agradan, si hay anatema, Señor, en mi corazón, si hay anatema en mi mente. Perdóname, Señor, porque cada día debiendo andar yo contigo, debiendo andar, Señor, a cada momento pensando solamente en ti, permito que existan cosas que no te agradan, papá. El día de hoy te pido que me examines. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad. Guíame por el camino eterno, Señor. Límpiame de toda maldad. Límpiame de todas aquellas cosas que están en contra de tu palabra, papá. No quiero yo, Señor, ser anatema. Reconozco, Señor, que durante todo este tiempo, Señor, no he hecho lo que debía hacer, no he hecho tu voluntad, no he hecho las cosas que a ti te agradan, sino todo lo contrario, Señor. He estado dando agua a mis enemigos, Señor. Muchas veces no he cortado, Señor, esa agua, Señor. No he cortado el agua, papá, que debía haberlo cortado. He dejado que mis pensamientos todo el tiempo esté, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú me enseñes a cortar esa agua y que yo pueda levantar esos muros, edificar esas torres, Señor, que vayan, Señor, ahí a reforzar para que ningún enemigo entre, Señor. Que me enseñes a tener la palabra, Señor, la espada, el escudo de la fe, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque aún he abierto puertas en mi casa, Señor,
He afectado aún, Señor, aquellos que me rodean. No había entendido, Señor, como muchas veces, Señor, yo soy esa puerta, Señor, que hace las cosas que no debían hacer, papá. Hoy te pido perdón porque yo ya no quiero, Señor, seguir siendo anatema. Yo entiendo, Señor, que tú este día me estás cambiando el corazón. Estás cambiando mi mente, Señor, me estás enseñando a pensar como tú piensas. Me estás enseñando, Señor, el camino eterno. Yo ya no quiero, Señor, seguir andando así. Padre, te pido aún que me enseñes a arrepentirme. No quiero tener un remordimiento. Yo veo, Señor, la vida de Acán, veo la vida de Saúl y definitivamente, Señor, no es algo que yo quiera, papá. Yo quiero, Señor, tener un corazón conforme a tu corazón, así como lo tenía David, papá. Yo entiendo, Señor, que mi relación es única contigo, que tú tienes, Señor, una relación conmigo y que en este día me estás dando, Señor, muchas cosas, Señor. Pero enséñame, Señor, a no ser anatema, a no estar, Señor, en contra tuya, a no pecar, Señor, de esa manera, de una manera terrible, Señor, como hasta ahora quizás he estado haciendo. Sino que me enseñes, Señor, a quitar todo anatema de mi vida, que me enseñes a quitar todo mal, todo malestar, papá, que aqueja mi alma, que aqueja mi vida. Perdón, Señor, por todas aquellas cosas que he pensado, Señor, que están en mi corazón. Te las entrego hoy, Señor. Muchas cosas, Señor, aunque no veo, papá. Te pido que me ilumines, Señor, que me des esa vista, que tú me muestres, Señor, el camino de la verdad, papá. Yo sé que tú cada día me pones, Señor, el bien y la misericordia, Señor, y el mal y la maldición. Yo no quiero, Señor, ir por esa maldición, por ese anatema. Yo quiero ir hoy, Señor, por el bien y la misericordia. Ayúdame, papito amado, a ir por el camino eterno, a ir por tus sendas, Señor, de justicia. A no caminar más en mis gustos, en mis pasiones, en aquellas cosas, Señor, que no existe en mí ni un poquito de codicia, Señor, que no existe en mí ni un poquito de las obras de maldad, Señor. ¿Cómo podría hacerlo si no solamente tú, Señor? Y el día de hoy te pido, Señor, que tú tomes control de toda mi vida, de toda mi mente, de toda mi familia, que tú, Señor, la guardes, papá. Hoy, Señor, quito todo anatema de mi vida, Señor, me arrepiento verdaderamente, Señor. Aún te pido que me muestres, Señor, me convenzas en qué áreas de mi vida te estoy fallando, en qué áreas de mi vida aún me falta, Señor, y entregarte todo a ti, Señor. Gracias, papito amado, porque sé que hoy me estás libertando, Señor, y tú mismo me dices, Señor, vete y no peques más. Yo quiero, Señor, ser esa persona, Señor, que alegra tu corazón, que guarde tus mandamientos, que de verdad alegre tu corazón, papá. Quisiera que me veas, Señor, como aquella persona que alegra tu corazón, papito, que hace tu voluntad. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes, Padre amado. Y en el nombre de Jesús tomo poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán. Toda obra de Hasatán, toda obra, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, toda potestad, todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Suelta mi vida, suelta mi familia, sueltas mi casa, sueltas Bolivia en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te quito poder y en el nombre de Jesús hoy se seca toda agua que yo daba para los enemigos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Todo demonio inmundo se va al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas mi familia, sueltas mi vida, sueltas mi casa en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte, te vas al abismo, sueltas Bolivia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tú estás tocando, Señor, en este momento, Señor, cada vida, Señor. Y a partir de hoy te pido, Señor, caminar abrazadito de ti, agarradito, Señor, que yo pueda tener tus pensamientos y tu mente, Señor, tu corazón, Señor. Hoy, Señor, tú me estás cambiando la vida, Señor, me estás cambiando, Señor, muchas cosas. Ya no voy a caminar, Señor, conforme a la vista de mis ojos, ni voy a hacer anatema, Señor, porque tú has muerto
muerto en la cruz del Calvario, Señor, y te has hecho anatema por mí, Señor, y has resucitado, papá, y me has dado tu Espíritu Santo para que yo pueda cumplir tus mandamientos, para que yo pueda andar en tus ordenanzas, para que yo pueda vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Y tú me vas a enseñar, amado Espíritu Santo. No lo voy a hacer solito, contigo voy a ir abrazadito, Señor. Tú me vas a guiar por el camino eterno. Juntitos vamos a andar, Señor. Tú por delante, yo por detrás, Señor, aprendiendo de tus pasos, aprendiendo, Señor, las cosas que tú tienes. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre Santo. Gracias por este día, porque contigo voy a caminar. Me vas a enseñar, Señor, el camino correcto. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones sabias y a hacer tu voluntad a cada momento, Señor. Muéstrame, Señor, aún las cosas que me equivoco, papá, para que yo pueda entender, Señor, en qué momento, Señor, toco maldición. Ya no quiero más, Señor, eso, sino que quiero caminar conforme a ti, Señor, y que ya no pueda andar según la vista de mis ojos, Señor, sino de acuerdo a lo tuyo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Te agradecemos, Señor. Y en el nombre de Jesús también ahí, pues a toda la creación. Óigame bien cielos, óigame bien tierra, óigame bien estrellas, sol, luna. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar. Ustedes han sido diseñados para adorar al santo nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús los desatamos, porque la creación misma anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios desatamos a la creación. Y oíganme bien ustedes, personas, seres humanos, ahí donde están, los desatamos también en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Jesucristo. Ustedes han sido diseñados para alabar su nombre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, sobre esas vidas, Señor. Y esas vidas se preparan para la gran cosecha de almas. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Y en este tiempo, Señor, te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda verdad y que caminemos, Señor, todo el tiempo contigo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendecimos a cada familia que nos está escuchando ahí donde está, Señor. Y sabemos que esta palabra va a volver con mucho fruto, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, papá. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te agradecemos, Señor. Y te decimos a una sola voz, Señor. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús, jamás. Y bien, pues en este tiempo, ya habiendo entregado pues la oración, pues les decimos a todos ustedes, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Gloria. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Amén. Bueno, pues ya llegando al final, les recordamos que nos encontramos en ensupunto.org, pues ahí pueden hacernos preguntas, pueden buscarnos también ahí, pueden buscarnos también en las distintas redes sociales, ahí no se olviden de darnos un like ahí en el YouTube, en el Face, donde nos estén escuchando. Que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, un abrazo a cada uno de ustedes y nos vamos despidiendo pues ya de las distintas familias. Ahí tenemos a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, hasta mañana. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga, bendiciones en Jesús. Amén. En Jesús, amén. En Jesús. Amén, y bueno, pues ahí está la familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, pequeña Tessa, ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Jesús. En Jesús, amén. Amén, bueno, pues y también ahí tenemos a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, en Jesús, muchas bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga en Jesús. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Martiña, bendiciones, hermanos, bendiciones en la casa, bendiciones a todos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Bendiciones también ahí para la familia Murillo Ayala, bendiciones. Amparo, hermanos, bendiciones. Saludos a todos, un abrazo en Jesús, hasta mañana.
Chao, Hasta chao. mañana, Benjito, hasta mañana ahí a cada uno de ustedes, JJ. También ahí, pues bendiciones a Sarita, que Dios les bendiga. Y bendiciones, pues ahí a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana a todos los hermanos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana en Hasta Jesús. mañana, hermana Eli, bendiciones. Que Dios les bendiga a todas ustedes. Bendiciones en Jesús. Y tenemos ahí también a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito. En Jesús. En Jesús, bendiciones, que Dios les bendiga. Mi hermana Sonia, ahí tenemos a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, bendiciones. Hasta mañana, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones a todos los hermanos en Jesús. En Jesús, bendiciones, hermana Sonia, hermano René, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, hermano Fernando, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y bueno, pues ahí también tenemos a pues las distintas familias, familia Mayea, la familia de mi hermana Norca Norquis, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Martita, bendiciones, hermanos, buenas noches en Jesús. Buenas noches, Norquita, bendiciones a Melvi, a toda su familia también, que Dios les bendiga. Y bendecimos también pues a mi hermana Helen Pérez, a Franca, Leandro, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a mis hermanos, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí pues a toda la familia Ayala Campos, bendiciones Edwin Nino, que Dios les bendiga, Belén, que Dios les bendiga. Bendiciones también pues ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a la familia Quispe Cosío también, que Dios les bendiga. Bendiciones pues también ahí a mi hermano Fred y a mi hermano Luis, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a la familia pues Paredes Guayas, que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a la distancia. Bendiciones pues ahí a cada una de las familias que está en La Paz. Mi hermana Tatiana, la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones también pues allá pues en Chayapata, la familia Gómez Ayala, que Dios le bendiga. Tía Juanita, bendiciones, bendiciones. Tía Hilda, bendiciones. Tía Lucy, bendiciones también, pues ahí a cada una de las personitas que están para allá. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. También para toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones también, pues ahí a cada una de las personitas que están para allá. Bendiciones a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga. A la familia Choque González, a la familia Cayaguara. Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, que pues nos sintonizan cada día. Que Dios les bendiga. Quizás no sabemos tu nombre, pero pues que Dios te bendiga. Allí en Cochabamba, muchas bendiciones también en todo el país, pues en toda Bolivia. Que Dios les bendiga. Y en el extranjero, mis hermanos, bendiciones. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.